Urano ingresó en el signo de Géminis y si querés entender qué puede significar este tránsito, hay una idea que es central y que conviene tener clara desde el principio. Este no es un tránsito menor, nunca lo es cuando se trata del cambio de signos de un planeta transpersonal, como son Urano, Neptuno y Plutón, porque toca directamente temas que hoy organizan la vida cotidiana de casi todo el mundo, ¿no? Estamos hablando en este caso, por la temática geminiana, de comunicación, información, lenguaje, educación, medios, redes, tecnología aplicada al pensamiento, lo que es la inteligencia artificial, y también algo más básico, ¿no? Que es la forma en la que una sociedad procesa lo que pasa. Urano ingresó definitivamente este 26 de abril a Géminis, pero ya había estado haciendo como una tentativa de cambio desde el 7 de julio de 2025 al 8 de noviembre de 2025, momento en el que llegó hasta un grado de Géminis y volvió a retrogradar y ahora ingresa definitivamente. Cuando Urano cambia de signo, cambia el área donde se expresan con más fuerza la innovación, la ruptura y la necesidad de actualización, ¿no? O de cambio. Y cuando ese movimiento ocurre en Géminis, como este es el caso, el foco pasa a estar en lo que son los sistemas de intercambio mental, cómo se aprende, cómo se enseña, cómo se habla, cómo circulan las ideas, cómo circula la información, cómo se construye también la opinión y cómo se redefine lo que una época considera creíble. En este video voy a hacer un enfoque que no pretende ser para nada sensacionalista, ni voy a presentarles este tránsito como si fuera una respuesta mágica a todo lo que va a pasar, y menos aún lo que va a pasar en cada carta en particular, ¿no? En cada uno de ustedes en particular. Sí voy a hacer un análisis, a intentar hacer un análisis de lo que puede traer. Primero lo que representa Urano, después lo que representa Géminis y cómo se activan cuando estos dos símbolos se juntan, cómo se activa este tránsito cuando Urano ingresa en este signo de Géminis y viene a traer como un buen transpersonal que está más allá de lo que podemos cambiar voluntariamente, está más allá de lo que personalmente podamos hacer, sino que los transpersonales vienen a modificarnos a todos y vienen a modificar la expresión del signo por el que transitan de modo colectivo. Vamos a ver los antecedentes históricos también, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y cómo se puede leer este tránsito tanto a nivel colectivo como personal, como digo siempre, teniendo en cuenta que no vamos a hacer acá un análisis de las cartas, por lo tanto hay que tomar lo que es la parte personal con mucho cuidado y siempre, si es necesario hacer un análisis más fino, consultar a un astrólogo o astróloga de confianza. Vamos entonces a ver qué es lo que trae, ¿no? Antes de empezar, una aclaración importante. En astrología, como les dije, un tránsito colectivo no causa por sí solo hechos. Lo que hace es describir como un clima simbólico, un clima de época, una orientación, un tipo de movimiento que se vuelve más visible en determinada etapa. Por eso hablar de Urano en Géminis no se puede hacer una futurología cerrada. Tenemos que leer tendencias, tensiones, posibilidades dentro de un marco simbólico. Y aparte hay algo muy importante. Este ingreso de Urano en Géminis está muy apoyado también, formándose una cabeza de cometa, una configuración bastante beneficiosa, con Plutón desde Acuario y Neptuno desde Aries. Entonces tampoco se puede leer aisladamente, quizá eso es para un futuro video, pero sí saber que muchos de los cambios que va a traer Urano en Géminis, especialmente en esta primera etapa, va a estar muy potenciado, ¿no? Por los tránsitos y la comunicación que tiene además Plutón desde Acuario, como dije, y Neptuno desde Aries, proponiendo realmente transformaciones que van a ser para mí muy decisivas y también que van a tener una gran capacidad de despliegue colectivo, o sea, van a alcanzar casi todos, pienso yo, nos van a alcanzar a todos, y donde se va a potenciar mucho la creatividad. Entonces, por un lado va a ser una muy buena oportunidad, pero como todo, los cambios siempre tienen su lado B y hay que ver cuál puede ser el lado B de este cambio
para abordarlo con la mayor conciencia posible. Entonces, vamos primero para ver qué es lo que representa Urano. Urano en astrología está asociado con el cambio, con la innovación, con la ruptura, con la actualización, con la independencia, con lo no convencional, con lo vanguardista, con las reformas, con lo revolucionario, con la tecnología, teniendo en cuenta lo novedoso también, ¿no? Y con la aceleración de procesos, ¿no? Y construir estructuras nuevas, volteando un poco aquellas que ya se encuentran rígidas, que se encuentran viejas. No es un planeta que está ligado a la continuidad, a la permanencia y a la conservación. Es lo opuesto, tiene otra lógica completamente distinta. Urano, donde Urano actúa, aparece una presión de alguna manera por salir de lo repetido, salir de lo viejo, salir de lo obsoleto, de la que ya no tiene capacidad de responder a una realidad que se impone nueva, ¿no? Por eso cuando Urano se activa en un tránsito, muchas veces lo que vemos es una tensión entre dos fuerzas. Queremos sostener la estructura anterior conocida, porque en realidad todos nos sentimos mejor en lo conocido, pero por otro lado, la evidencia de que esa estructura ya no sirve, ya no alcanza y que el cambio de alguna manera se impone, ¿no? Y esto puede verse tanto en lo individual, en el lugar en donde tengamos Géminis en la carta natal, y eso por supuesto tendrá que tener su análisis individual, no en este video, pero también en lo colectivo. Y en lo colectivo, Urano suele coincidir con periodos en los que se aceleran las transformaciones tecnológicas, los cambios de hábitos sociales, se discuten nuevos modelos de autoridad, hay cierta rebeldía respecto de la autoridad como era conocida hasta ese momento, y aparecen formas nuevas de conexión o de producción. Y en lo individual puede sentirse como una necesidad de independencia, libertad, autonomía, cambio mental y rechazos de dinámicas o formas de comportamiento que sean cerradas, que sean muy retrógradas. Y hay como cierta inestabilidad y cierta ansiedad y cierta vocación por lo nuevo, podría decirse, ¿no? Ahora bien, Urano no tiene que interpretarse directamente como caos. Pienso yo también que, como dije antes, estando apoyado por Plutón desde Acuario, también Plutón le da foco, le da potencia. Por lo tanto, me animo a decir que, a pesar de que siempre trae cambios, y a veces ese cambio puede ser interpretado como algo en lo que no tengo control, yo creo que en este caso ese apoyo de Plutón hace que corramos un poco el foco de la palabra, o sea, de asociar simplemente Urano al caos, ¿no? A veces su función no es destruir, sino actualizar. Y en este caso creo que si le ponemos foco y la potencia de Plutón puede llegar a traer un cambio, una transformación bastante profunda, también asociada al poder. Ahí lo dejo como, bueno, veremos a ver, creo que la conciencia individual va a ayudar quizá a que este cambio sea mejor, ¿no? Pero a lo que voy es que no asociemos directamente Urano con el caos. A pesar de que los cambios uranianos nunca resultan muy cómodos, pero no hay que confundir eso con algo absolutamente caótico, ¿no? Muchas veces se siente primero como una inestabilidad porque obliga a salir de un orden, obliga a salir de un lugar de comodidad o de un lugar donde uno estaba acostumbrado o que era conocido. Entonces, desde esa manera se puede vivir como algo inestable. Pero si queremos resumir su función, simbólica por supuesto, podríamos decir esto, ¿no? Que Urano señala donde una estructura necesita cambiar. Y cuando ese cambio se desplaza a materia o conceptos geminianos, a la intención de Géminis en el zodíaco, sabemos que cada signo tiene una intención, un para qué, el área bajo revisión, el área bajo cambio, es el del pensamiento, es el del lenguaje, el del intercambio en la educación, la enseñanza y el conocimiento. Entonces, para entender bien este tránsito, ahora hay que pasar al segundo término de la combinación, que es Urano, ¿cómo impacta en Géminis? Géminis es un signo de aire, es un signo mudable o mutable,
Y esto en astrología se traduce algo así como una energía vinculada con el movimiento mental, el intercambio, el lenguaje, la curiosidad por aprender, por conocer cosas nuevas, la adaptabilidad también, ¿no? La flexibilización, el poder ser versátil, la circulación de la información y la conexión entre distintos puntos, ¿no? Géminis es el signo puente que conecta puntos que están separados. Entonces los temas clásicos de Géminis son la comunicación, la palabra, la escritura, lectura, la enseñanza básica, los medios, el entorno más cercano, las redes, el comercio cotidiano. Y Géminis trabaja con conexiones. Observa, compara, traduce, pregunta, vincula, distribuye. No busca una verdad única, busca abrir, busca moverse entre datos, entre distintas versiones, ¿no? Buscar referencias y posibilidades. Entonces, cuando hablamos de Géminis, no estamos hablando solamente de hablar o pensar. Estamos hablando de todos los mecanismos que permite que algo circule, ¿no? La noticia, la idea, la explicación, la versión, la consigna, el aprendizaje, los mensajes. Y hoy esto es bastante central, porque una buena parte de nuestra vida social depende justamente de circuitos de circulación de datos, ¿no? De lenguaje, de atención y de interpretación. Entonces, Géminis tiene fortalezas que son muy claras. Hay mucha rapidez, la información circula rápidamente, hay flexibilidad para moverse de un dato al otro y no quedarse anquilosado en una creencia, hay mucha capacidad de adaptación, ¿no? Habilidad para poder explicar algo y que esa explicación, ese dato llegue más fácilmente a otros. También genera vínculos e intercambios más rápido, pero todo tiene su lado también de oscuridad y lo que tiene Géminis, que es algo que también puede traer este cambio y este ingreso de Urano en Géminis, es dispersión, superficialidad, demasiado estímulo, dificultad para sostener cierta profundidad y una tendencia a reaccionar a veces demasiado rápido, ¿no? Y como con una lógica de acumular, acumular, acumular datos. Y esto es importante porque Urano es un planeta que eh, activa, ¿no? Actúa como un despertador y va a potenciar con mucho movimiento, muy disruptivamente, justamente la parte móvil, cambiante y nerviosa de Géminis, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, es la octava inferior de Urano. Hay algo que une, ¿no?, al regente de Géminis, a Mercurio, con Urano arquetípicamente. Entonces acá va a haber como una sobreestimulación y esto puede ser muy productivo, pero también puede en un punto ser demasiado exigente y demasiado veloz y como desmadrarse mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, si juntamos ambos elementos, podemos llegar a un punto central, que Urano en Géminis indica un periodo en el que los procesos de cambio, innovación y ruptura se expresan sobre todo en el terreno de la comunicación, la información, el aprendizaje, los medios, el lenguaje, las redes, la tecnología aplicada al pensamiento, eso ya lo estamos viendo, y la forma en la que intercambiamos información en lo cotidiano, ¿no? Dicho de manera directa, podríamos decir que cambia la forma en la que circulan las ideas y cambia la forma en la que la sociedad organiza la mente colectiva. Incluso, como Urano es el planeta de la revolución, puede haber algo muy revolucionario en esto, ¿no? Y esto importa mucho porque cuando cambian los canales de circulación, cambian también los modos de enseñar, las formas de influir en el pensamiento colectivo, la forma en la que se construye autoridad, ¿no?, autoridad intelectual, el vínculo con las fuentes, con ese origen de la información, cómo relacionamos verdad, opinión e interpretación, el logos y la doxa, ¿no? La doxa como esa opinión que a veces tiene muchos errores, ¿no?, que no es la verdad de lo que se transmite. Y la forma en la que se produce a través de ese pensamiento y esa comunicación cierto consenso o conflicto. Entonces, Urano en Géminis puede favorecer
nuevos formatos de transmisión, ya lo estamos viendo, herramientas más ágiles para producir y distribuir contenido, también lo estamos viendo, formas alternativas de aprendizaje, también lo estamos viendo, descentralización de ciertos discursos, abrirnos a ideas nuevas, abrirnos a miradas nuevas, cuestionar cómo se comunicaba hasta ahora, ¿no? Incluso el uso del lenguaje, cómo hasta ahora se utilizaba, pero al mismo tiempo puede traer un ruido de información, exceso de opiniones, la atomización del discurso, ¿no? Discursos que están inconexos también, y un desorden en la información y un desorden en la forma en la que procesamos la información. Entonces esto no es simplemente ideas nuevas e ideas vanguardistas, es un poco más complejo, ¿no? Lo que trae es, va a haber como, o puede traernos como una discusión sobre cómo pensamos, cómo hablamos y cómo construimos criterio en una época de alta circulación de información, de alta circulación de datos, ¿no? Y este es como un poco el verdadero sentido de este tránsito. Cuando se analiza un tránsito colectivo es muy útil mirar ciclos anteriores, no para repetir la historia, literalmente, porque eso también ocurre con un cielo distinto. Como les dije antes, ahora tenemos Plutón con un trígono, en donde realmente se pueden hacer cambios muy interesantes con este tránsito, e incluso Neptuno, ¿no? Que llegue a las masas, que pueda alcanzar a todos y también estimulando la creatividad, y si hay un uso más compasivo y más amoroso, ¿no? Neptuno, perdón, en su mejor expresión, tiene una mirada bastante compasiva con el resto, ¿no? Entonces ahí se forma una linda configuración que puede, para mí, y yo en esto tengo bastante esperanza, a pesar de que la realidad a veces muestra que el tema de la información y de la tecnología puede traer muchos conflictos. Yo creo que tenemos tránsitos que en este caso apoyan bastante, especialmente esta primera época de Urano en Géminis. Pero lo cierto es, como dije antes, para analizar qué es lo que puede traer, podemos ir a ciclos anteriores. Obviamente no se repite la historia, justamente porque el cielo también era otro. Lo único que está igual es el ingreso de Urano en Géminis, pero teníamos el resto de los planetas ubicados en otro lugar, ¿no? Entonces puede haber otros temas. Pero sí es cierto que podemos ver qué pasó en este patrón comunicacional cuando Urano ingresó en Géminis con anterioridad, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Hubo transformaciones intensas en comunicación, medios, propaganda, transporte, sistemas de codificación, organización de la información. Y este ciclo anterior tuvo lugar en la década de 1940. Concretamente en 1942 entra definitivamente. Urano tarda 84 años en dar una vuelta al zodíaco, y en este periodo hubo, ¿no?, cambios muy profundos en telecomunicaciones, inteligencia, preparación, propaganda política, ¿no? Cómo fue usado, tenemos que acordarnos cómo se usaba la comunicación, el intercambio, incluso todo lo que tenía que ver con transmisión de mensajes, ¿no? Fue una década importantísima, ¿no? Históricamente este tránsito coincidió con momentos donde la circulación de la información y el uso estratégico de ese lenguaje tuvieron una importancia central. Si lo traemos al presente, el paralelo más evidente pasa por la inteligencia artificial, por ejemplo, aplicada al lenguaje, cómo se automatizan ciertos contenidos, cómo la enseñanza se volvió mayormente digital, ¿no? Hoy tenemos la enseñanza vía Zoom, por ejemplo, o cualquier plataforma digital o tecnología aplicada a la distribución de los conocimientos. Y también el problema de qué es confiable y qué no, ¿no? Porque también puede haber un exceso de información y que no siempre haya veracidad en eso que estamos transmitiendo. Entonces, desde una mirada histórica, el ingreso de Urano en Géminis puede señalar una nueva fase de transformación profunda en el ecosistema mental comunicacional. Si tuviéramos que elegir un tema más evidente de este tránsito, probablemente sería la transformación de la comunicación. Urano en Géminis puede marcar una etapa en donde se aceleren los cambios en medios periodísticos, redes sociales,
formatos audiovisuales, lo que se distribuye en redes, los modos de búsqueda, qué es lo que vemos, ¿no? Y herramientas como para producir el discurso, ¿no? De qué manera producimos el discurso. Y por un lado puede aumentar la descentralización, o sea, va a haber muchas más fuentes de información, muchas más voces circulando. Eso no necesariamente es malo porque trae otros puntos de vista, trae otros criterios. Esto en principio puede ser positivo porque amplía la pluralidad, ¿no? Hay más pluralidad, pero por otro lado también puede traer algo complicado, que la comunicación esté muy fragmentada, haya absolutamente 80.000 versiones de un mismo tema, hay poca capacidad de ordenar, poca capacidad de jerarquizar y de verificar, ¿no? No hay una síntesis, uno dice una cosa, uno dice otra, no se entiende, hay mucho ruido, ¿no? Y ahí aparece una de las cosas más difíciles, creo, de este tránsito, que más información no siempre es más claridad, no es saber más tampoco, ¿no? Hablar más no quiere decir tampoco que se escuche más o que se lleguen a acuerdos. Y el exceso de velocidad también a veces va en contra de la comprensión. Entonces eso lo podemos ver mucho en las escuelas, ¿no? Que cuánto se termina aprendiendo, como que puede llegar también a haber mucha velocidad, pero eso no quiere decir que realmente se aprendan esos conocimientos. Entonces, preguntarnos qué es una fuente confiable, qué diferencia hay entre el dato, la interpretación, la propaganda, lo que quieren que crea, ¿no? A veces hoy nos cuesta distinguir la inteligencia artificial de un video real. Entonces, eso también es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Cómo impactan los algoritmos, en lo que una persona cree que está viendo libremente, ¿no? Estamos todo el tiempo, nos están conduciendo a lo que tenemos que consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos criterio cuando estamos todo el tiempo recibiendo información y a veces recibiendo información que se contradice una a otra, ¿no? Y acá por eso siempre es la posibilidad de ser muy conscientes de este tránsito para trabajar mucho la propia capacidad de síntesis, ¿no? Urano en Géminis nos puede abrir mucho el juego comunicacional, pero también puede volverlo muy inestable, ¿no? Muy poco verídico, muy cambiante. Y por eso, como les digo, para mí requiere una tarea intelectual que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros para ver quién está brindando esa información y cómo la recibimos. Incluso se puede ver algo muy relevante hoy, que es se quiere contenido muy rápido y se recibe algo, queremos aprender algo en un mes, ¿no? Queremos recibir un contenido rápido y no nos aguantamos ver algo largo o hacer un estudio que requiera práctica, que requiera dedicación. Entonces, ojo con esto de querer cómo consumimos el contenido, ¿no? A veces preguntémonos si realmente queremos aprender o simplemente queremos llenar como nuestra canasta de información. Y esto es algo que sí podemos hacer desde nuestro lugar. El otro eje importante es la educación, ¿no? Acá conviene un poco ampliar el concepto. No estamos hablando de escuela o de universidad, ¿no? Estamos hablando de todos los sistemas por los cuales una sociedad transmite conocimiento, cómo se entrenan las capacidades. Y Urano en Géminis puede profundizar una revisión de los modelos educativos, ¿no? Cómo se estaba la escuela como un concepto a veces más rígido, más lento, más desconectado. Entonces, ¿cómo se puede llevar una educación más de vanguardia? ¿Qué innovaciones realmente se pueden hacer? Y que sean más actuales, ¿no? Esa innovación a veces puede chocar un poco, pero quizás realmente actualizarla a las cuestiones, a esta nueva era que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahora hay aprendizaje más por módulos, hay educación digital, como habíamos hablado, herramientas tecnológicas de asistencia. Ojo con esto también, cómo usamos la tecnología, porque uno no puede usar esa tecnología si no sabe de lo que el tema para el cual la está usando, ¿no?
Entonces, esto también puede ser, esta revolución de la tecnología al servicio de la educación puede traer también mucha confusión. Hay que utilizarla para lo que sirve, a veces para ordenar, a veces para organizarnos mejor, pero para automatizar ciertas cosas que demoraban más tiempo, nos permite conectar mejor conceptos, pero ojo con esto, ¿no? Que estos nuevos lenguajes pedagógicos nunca van a reemplazar a lo que tiene que ser el verdadero aprendizaje y la verdadera búsqueda de conocimiento. Entonces puede haber más accesibilidad, más flexibilidad, pero más posibilidades, ¿no? De encontrar información. Antes teníamos que ir a buscar libros y de repente ahora tenemos sistemas de búsqueda que nos facilitan y nos hacen ganar tiempo, pero ojo que hay un exceso de fragmentación, no toleramos procesos largos, no toleramos leer libros, ¿no? Queremos resúmenes en lugar de poder comprender, no hay síntesis, no hay profundidad. Y creemos que por tener pequeños fragmentos sabemos de algo, ¿no? Y eso puede traer errores de comunicación terribles y por supuesto errores de aprendizaje, ¿no? Entonces esto es un punto muy importante. ¿Y cómo se trabaja o cómo se mejora o qué hay que hacer? Bueno, yo siempre digo que la ética y el trabajo con la propia conciencia y otra vez ser conscientes de qué información estamos recibiendo y procesando y cómo la estamos transmitiendo es crucial en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Urano en Géminis puede mejorar muchísimo el aprendizaje, la velocidad y la distribución en el aprendizaje, pero también puede volver mucho más difícil la capacidad, o nuestra capacidad de sostener la atención, ¿no? De elaboración de la idea propia, de hacer secuencias de pensamiento. Entonces, una de las preguntas más importantes que para mí tenemos que hacer es cómo entendemos o qué entendemos por aprendizaje verdaderamente, ¿no? Tener una respuesta rápida, repetir, no poder hacer síntesis o desarrollar un criterio con síntesis, con comprensión, articulando distintos conceptos, ¿no? Entonces sería una oportunidad no solo de aprender más cosas, sino de revisar la calidad de ese aprendizaje. Otro punto importante de este ingreso en Urano en Géminis es Urano tiene afinidad con la tecnología y en Géminis esa tecnología se expresa específicamente en el terreno del lenguaje, conexiones y en lo operativo cotidiano, ¿no? Por eso este tránsito puede estar muy asociado a avances, asistentes conversacionales, poder aprender otros idiomas, sistemas de búsqueda y clasificación, como les decía, esto es buenísimo. Ayudarnos en la redacción, antes que quizás llevaba más años de estudio, se automatizan ciertas tareas, pero también esto tiene que ver con la forma en la que enviamos mensajes, transmitimos, ¿no? Cómo nos comunicamos en lo laboral. Entonces puede sentirse también como en algo más concreto, cambio en la rutina, cómo nos organizamos en el trabajo, cómo estudiamos, cómo resolvemos tareas, cómo nos manejamos en lo cotidiano, nos puede hacer la vida más ágil, pero también volverla mucho más demandante, mucho más veloz. Y el riesgo para mí es llegar a un burnout o una fatiga mental en donde nos llenamos todo el tiempo de información, en donde no llegamos, no tenemos ni tiempo de procesarla, no tenemos tiempo otra vez de sintetizarla y a veces sabemos, y la neurociencia ya lo tiene claro, la ciencia, que no está preparado nuestro cerebro para el multitasking, ¿no? Y menos a esta gran velocidad. Entonces ese va a ser un desafío enorme de cómo cada uno de nosotros transita individualmente este Urano por el signo de Géminis. Porque cuando aumenta la velocidad de respuesta, también aumenta la presión por estar disponible para otra respuesta, estar actualizado y estar atento todo el tiempo. Y eso tiene un costo cognitivo enorme. Por eso uno de los temas más de fondo para mí de este Urano en Géminis no es solo la innovación, sino también la relación entre la eficiencia y la saturación,
la conectividad y el agotamiento, la automatización y la dependencia, la rapidez y el criterio, ¿no? Entonces hay una hiperestimulación mental, ansiedad por exceso de información, dispersión, falta de concentración, y esto especialmente se nota muchísimo, no solo a la gente de nuestra edad, sino en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? En donde hay mucha reacción, pero también hay poco análisis, mucha conectividad, pero poca comprensión y poca comunicación de verdad. Mucha conectividad no implica mucha comunicación, ¿no? Y esto de la respuesta inmediata. Ya las redes sociales a veces nos traen ansiedad, se van habilitando distintos sistemas por los cuales el otro puede saber que no leímos el mensaje para no sentir que tenemos que responder ya. Y sin embargo, estamos todos inmersos en esa dinámica en donde tenemos que contestar ya, y si no nos contestan ya, a veces hasta pensamos que algo malo está pasando, ¿no? Entonces, ojo acá, porque eso también puede llegar a jugar en contra de la calidad de nuestro pensamiento. Entonces, pensar requiere tiempo, pensar requiere contraste, comparación, contexto y la capacidad de poder sostener una idea y de elaborarla, cada uno de nosotros de poder elaborar su propia idea, ¿no? Entonces, esta hiperestimulación del lenguaje a veces nos puede dañar y vamos a estar probablemente sometidos a una sobrecarga de estímulos muy importante que nos va a volver muchos más vulnerables a titulares engañosos, a fragmentos sacados de contexto, a simplificaciones extremísimas y la incapacidad realmente de poder razonar, de poder pensar, de poder profundizar, ¿no? Entonces creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer a nivel individual con un tránsito que es colectivo es fortalecer los filtros mentales, saber qué consumimos intelectualmente desde el criterio, ¿no? Y poder, si lo bajamos a un punto individual, por supuesto, aprender algo nuevo, vamos a estar abiertos en donde la posibilidad de llegar a conocimientos nuevos va a estar a nuestra disposición, pero hacerlo con criterio, saber elegir qué consumimos y poder pasar esa información que nos llega a través del filtro, primero de la discriminación de aquello que nos llega y también la posibilidad de hacer síntesis y de ordenar esa información, ¿no? Entonces creo que más allá de lo que nos traiga a nivel colectivo, hacer ese trabajo personal, la pregunta de si la forma de pensar hoy te ayuda a entender mejor la realidad o simplemente te mantiene todo el tiempo reaccionando o incorporando datos es central, ¿no? Urano en Géminis puede traer mucha novedad, pero no toda novedad equivale a crecimiento y vamos a tener que hacer un cuidado y vamos a tener que aprender a manejar estos procesos mentales con mucha conciencia, con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad para no llegar a un burnout. Entonces, revisar la dieta informativa, no solo cuánto consumimos, sino qué consumimos, cómo lo consumimos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa información? Entrenar el criterio, verificar, contrastar, cotejar, contextualizar, no compartir automáticamente lo primero que nos llega. Poder hacer foco en la atención. Sin atención sostenida no hay aprendizaje. Sin repetición no hay aprendizaje, ¿no? La repetición no tiene que ser a la vieja usanza de escribo, repito, pero sí el ejercitar ese conocimiento que vamos incorporando. Y usar herramientas nuevas sin delegar el pensamiento, porque acá hay algo muy importante. La tecnología sirve para asistir, nos puede permitir ganar tiempo porque nos automatiza ciertos procesos, pero no se puede usar si uno no sabe el tema para el cual la está usando. Y eso es importantísimo, ¿no?
Y por supuesto, desde uno mismo, aprender a comunicar con precisión. Eso es importante. Tener mucha responsabilidad en lo que llevamos y traemos. Entonces, la idea principal es que este Urano en Géminis trae una transformación profunda en la que el pensamiento va a circular, los temas que tienen que ver con comunicación, educación, medios, vida cotidiana, vínculos, criterios de realidad, manera en que una sociedad organiza su atención y su comunicación, van a estar en primer término y se van a cambiar, se van a modificar. Y lo que vimos hasta ahora es solo el comienzo. No es un tránsito para mirar con ingenuidad, hay que mirarlo otra vez con mucha responsabilidad, tampoco con miedo, pero la capacidad de discernir y la capacidad de, otra vez, sintetizar y utilizar criterio tiene que estar muy presente en nosotros. Y para eso yo insisto siempre con algo que para mí es una herramienta que nos ayuda en todos los niveles de la vida, y es la meditación, el mindfulness, que el mindfulness incluye meditaciones informales, que es poder bajar el ruido mental en algún momento del día. Vamos a estar sobrecargados de información que con el apoyo de Neptuno y Plutón, con este medio cometa, puede traer cosas muy productivas, muy interesantes, cambios realmente hasta necesarios para la sociedad, pero desde nuestro lugar corremos el riesgo de una hiperinformación, de una superficialidad y de una aceleración mental que puede ser absolutamente contraproducente para nosotros, porque es algo para lo cual nuestro cerebro no está preparado. Entonces, el silencio, la atención plena, el poder salir del futuro y estar todo el tiempo como no disfrutando el presente, viendo qué más podemos aprender, eso se tiene que trabajar y se puede trabajar a través de la meditación y del mindfulness, poder respirar y así sí, desde un eje, desde un centro que nos permita clasificar esa información y ordenarla y jerarquizarla, poder utilizar todos los beneficios de este tránsito de Urano por Géminis, que sin duda, como todo, no solo va a ocurrir, sino que además es un ciclo natural de la humanidad, por lo tanto lo tenemos que aceptar y otra vez con conciencia predisponernos a vivirlo de la mejor manera y aportar nuestro granito de arena para que así sea para todos nosotros. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.